Amigos y amigas, gracias por estar en nuestra sintonía. Puntualizamos la 1:30 del mediodía y pues estamos acá en la edición del día jueves de En la Jugada, este 7 de febrero. Recientemente, el 4 de febrero, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. Hoy vamos a conversar sobre esta terrible enfermedad que nos afecta como sociedad acá en el país, y para ello tenemos a la doctora Andrea Chacón, quien es ginecóloga coordinadora del competente de cáncer de la Dirección de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud, con quien vamos a conversar de qué es lo que se ha hecho en materia de la prevención del cáncer, cuáles son esas políticas que se han creado para prevenir, por supuesto, esta terrible enfermedad que pues como ya lo decíamos, afecta a muchos y muchas acá en el país. Doctora, bienvenida a la entrevista informativa En la Jugada. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes para conversar de este tema tan importante para la sociedad salvadoreña. Quiero preguntarle, doctora, para poner en contexto a nuestra población, qué es lo que se ha hecho, cómo avanza la política nacional contra el cáncer que se está impulsando y que viene también a mejorar esos tratamientos, esa prevención que hay que tener para identificar pues si nosotros padecemos esta terrible enfermedad. Sí, fíjese que nosotros en el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Enfermedades No Transmisibles, se ha estado impulsando todo este tema de la lucha contra el cáncer. Nosotros como ministerio hemos elaborado la Política Nacional para la Prevención y Control del Cáncer, que tiene todos los componentes necesarios para considerarse el plan de control del cáncer del país. En este plan, pues nosotros abarcamos todos los tópicos que deben de considerarse para la prevención y tratamiento del cáncer. Vamos a hablar, por ejemplo, de promoción de la salud, para impulsar estilos de vida saludable, poderle explicar a la población cuáles son esos estilos de vida necesarios, por ejemplo, hacer mucho ejercicio, la alimentación sana, ¿verdad? Acudir tempranamente a las consultas. También tenemos el componente de prevención, que va aparejado con detección temprana, y en este marco, por ejemplo, podemos hablar de tamizajes. En el caso del cáncer de cérvix, por ejemplo, estamos impulsando la prueba de identificación temprana del virus del papiloma humano, que es el que da origen al cáncer de cérvix en su mayor porcentaje. Tenemos también a impulsar toda la identificación, por ejemplo, con el cáncer de mama. Quizás es importante mencionar que para poder poder nosotros tener este plan de control de cáncer, se hizo un diagnóstico situacional, en donde identificamos los principales cánceres que afectan al país. Y ahí tenemos el cáncer, si lo vemos por sexo, a la mujer lo que más le afecta es el cáncer de cérvix y de mama, ¿verdad? Y al hombre es el de estómago. Y como ese diagnóstico lo hicimos basados en los datos estadísticos de la Red Nacional Hospitalaria, también tenemos un importante número las leucemias y los linfomas, pero esto está más enfocado en el área pediátrica. Y en general, además de esos que le mencioné, estos cánceres, el cérvix, mama, tenemos también de cáncer de pulmón, estómago, próstata, colorectal, ¿verdad? Que son como los cánceres que nosotros hemos identificado y que son los que están priorizados y van abordados dentro de esta política nacional de cáncer. Quiero preguntarle también cómo está la situación a nivel internacional, doctora. Para el 2012, la Organización Mundial de la Salud reporta una carga de más de 14 millones de casos en el año de cáncer y una mortalidad de 8.2 millones de personas que están padeciendo esta terrible enfermedad. Sí, lo que sucede es que como la Organización Mundial de la Salud hace sus proyecciones internacionales, ¿verdad? Pero el llamado que nos hace la Organización Mundial de la Salud es a ejercer acciones de prevención, y de hecho para este año la Organización Mundial de la Salud ya lanzó el plan de erradicación de cáncer de cérvix, donde está visualizado tanto todas las intervenciones de promoción, educación, detección temprana a través de tamizajes, hablamos también de prevención con la vacuna, que nos orientan a poder disminuir la carga de cáncer que hay.
Si vemos nosotros, digamos, las partes de estadística del país, pues nosotros en base a ese diagnóstico situacional habíamos proyectado tener aproximadamente unos 5,000 casos de cáncer en general para el país, ¿verdad? Pero, como les repito, para nosotros los principales cánceres que nos han afectado son los que mencioné, cervix, mama, estómago, en general, ¿verdad? Y sobre los cuales nosotros estamos realizando diferentes intervenciones para detectarlos tempranamente y poder disminuir la mortalidad y morbilidad que origina estos cánceres. Y lo importante es que estos cánceres son prevenibles y son detectables y se pueden curar y tratar si son detectados a tiempo. Y en eso va enfocado las intervenciones que nuestro personal de salud hace, tanto en el primer nivel y en el segundo nivel, ¿verdad? Hablamos de cáncer de cervix, como les repito, por ejemplo, la toma de citología o esta prueba de identificación del virus del papiloma humano, son ofertados en el primer nivel de atención. Se toman según la respuesta que se da. Si hay una citología alterada, pues se va a la unidad de colposcopía, que generalmente están en los hospitales de segundo nivel y tenemos algunas en el primer nivel de atención. Y en el caso del virus del papiloma humano, al salir positiva la prueba, en el primer nivel están equipadas unas unidades donde se hace la evaluación, tratamiento si es necesario, y si no, pues es derivado al hospital de segundo nivel. ¿Qué es lo que produce, doctora, y cómo hacemos nosotros para identificar si se nos está generando, por ejemplo, un cáncer de estómago? ¿Cuáles son esas alertas tempranas que el organismo mismo nos muestra a nosotros para poder irnos a un centro de salud y realizarnos estos chequeos? Fíjese que eso es bien importante lo que usted menciona. Nosotros en este plan de control del cáncer diseñamos y echamos a andar un plan educativo donde capacitamos a nuestros prestadores de salud en la identificación temprana, factores de riesgo de estos 6 cánceres priorizados. Y hemos hecho una inmensidad hemos hecho la política, alineamiento y también estos trípticos en donde, por ejemplo, usted me habla del cáncer de estómago. Claro, aquí. Ahí lo tenemos. Exacto. Entonces aquí el prestador de salud ya está capacitado, se le dieron la capacitación adecuada, donde el prestador de salud le explica a la población que es un cáncer de estómago y claro, está adaptado en el lenguaje que no lleve tanto tecnicismo médico para que la población lo entienda lo entendamos rápidamente, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, explicamos qué es el cáncer de estómago, cuáles son los factores de riesgo que pueden haber. Usted me preguntaba, tempranamente pues muchas veces la gente consulta por ardor en el estómago, puede haber heces con sangre, puede haber vómito, náuseas, mucha como sensación de llenura, entonces diferentes sintomatologías que debe la persona consultar. Entonces aquí están explicadas cuáles pueden ser los factores de riesgo, esta sintomatología que le explicaba y qué son las recomendaciones en general para poder adoptar esos estilos de vida saludables y que nos ayudan a disminuir los factores de riesgo para los diferentes cánceres. Claro. Entonces, ¿cuáles podrían ser, doctora, esas recomendaciones que usted brinda en el caso del cáncer de estómago? Porque nosotros podemos confundir una gastritis, podemos confundir un malestar y podemos decir, bueno, es una simple gastritis la que tenemos y podríamos estar padeciendo ya un cáncer de estómago. Sí, en ese caso la persona al tener alguna sintomatología o algún malestar, pues lo indicado es que consulte o tenemos, por ejemplo, en el primer nivel los equipos comunitarios de salud familiar, entonces acercarse al establecimiento de salud o con su equipo comunitario, explicar cuál es la sintomatología que tiene para que lo sean derivado al establecimiento correspondiente. El médico pues evaluará y considerará si el tratamiento debe de ser en primer nivel, a la unidad comunitaria, o se debe mandar a un hospital de segundo nivel o de tercer nivel. Ya segundo nivel, entendemos entonces, doctora, que por ejemplo, si hay un eco, por poner un caso, un promotor de salud es el primer nivel al que nosotros estamos consultando y luego el segundo pasa ya a una atención más pues minuciosa, como decimos, hasta llegar al hospital. Sí, de acuerdo a la sintomatología que tiene. Es decir, nosotros hablamos de la atención en red, en RIS, ¿verdad? Donde el primer contacto que la población tiene es con los equipos de las unidades comunitarias, ya sean los ECOs o la unidad comunitaria de salud familiar, se hace la evaluación y de acuerdo a eso pues se le da un tratamiento
o si es necesario, pues de referirlo para hacer exámenes, digamos, medios de diagnóstico o con imágenes, hablamos de rayos X, de ultrasonografía, de TAC, dependiendo, se manda a un hospital de segundo nivel o de tercer nivel. ¿Cuál es ese procedimiento que siguen ustedes, doctora, cuando la persona ya es diagnosticada con cáncer y nosotros pues sabemos y hay que reconocer ese gran esfuerzo que hace el Ministerio de Salud en estas atenciones que son gratuitas y que las personas deben de dejar ese miedo de un lado e irse a consultar, a checar, porque pues esta enfermedad avanza silenciosamente? Sí, fíjese que nosotros en el Ministerio de Salud históricamente hasta el año 2017 pues teníamos en nuestros hospitales de referencia nacional donde están los servicios de oncología, que es donde se mandan los pacientes ya, se sella el diagnóstico y se da el inicio de tratamiento para los pacientes con cáncer. Hablamos del Hospital Nacional Rosales, donde se le da atención a la persona adulta, ya sea hombre o mujer, el Hospital Nacional de la Mujer, donde se atiende el cáncer ginecológico y de mama, y el Hospital Nacional Benjamín Blum, donde se atiende el cáncer pediátrico. En esos tres hospitales teníamos capacidad para dar atención para el tratamiento médico, que es con, puede ser quimioterapia y tratamiento quirúrgico en caso de cirugías. Lo que no teníamos era radioterapia. Eso era brindado o se refería a ONGs o lo privado, pues porque no teníamos ese tratamiento. Pero en diciembre del 2017 ya nuestro presidente y la señora ministra entregó el primer Centro Nacional de Radioterapia, que con eso completamos los 3 pilares de tratamiento para las personas con diagnóstico de cáncer, tratamientos costosos, ¿verdad? Que son completamente ahora gratis. Son completamente gratis. La referencia pues es como hemos hablado, se hace el primer contacto en el primer nivel, si hay alguna sospecha de que puede ser cáncer, se manda al hospital de segundo o de tercer nivel, de acuerdo a la sospecha clínica del médico, se hace el diagnóstico y se le da el tratamiento en uno de estos 3 hospitales de acuerdo a como si es hombre o mujer o es un niño, ¿verdad? Y ahí pues recibe, como repito, la quimioterapia, la cirugía, o si necesita la radioterapia, pues se hace una evaluación en conjunto con los especialistas para decidir la referencia a este Centro Nacional de Radioterapia, que ahí, como es un centro especializado, necesita ser referido previamente evaluación de los especialistas. Claro, vamos a irnos, doctora, a nuestra primera pausa, pero al regresar vamos a hablar un poco de cómo se desarrolla todo allá en el Centro Nacional de Radioterapia y también ese tratamiento del dolor que se está brindando a través del Ministerio de Salud. Regresamos. Estamos de regreso, gracias por continuar en nuestra sintonía. Somos nuestra entrevista informativa en La Jugada. Estamos completamente en vivo. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de nuestra plataforma digital y usted que nos sintoniza a través de la señal abierta. Estamos conversando con la doctora Andrea Chacón, ginecóloga del MinSal, para hablar un poco también sobre esos avances en el tratamiento y la prevención del cáncer. Quiero preguntarle, doctora, ¿qué es, pues obviamente, el Centro Nacional de Radiología, en donde nosotros podemos pues, ir y nosotros nos atendemos de manera gratuita y un esfuerzo que realiza el Ministerio de Salud? Sí, bueno, como mencionaba, el Centro Nacional de Radioterapia se completa los 3 pilares de tratamiento para las personas que ya se les ha diagnosticado cáncer. Este es un centro especializado, es de tercer nivel y nos da cobertura a toda la población adulta o niños que tengan ese diagnóstico. El centro está equipado con 2 aceleradores lineales y una braquiterapia. El acelerador lineal, o sea, ambos dan tratamiento de radioterapia, pero la diferencia es que el acelerador lineal, digamos, no tiene contacto directo con la persona al momento de aplicar la radiación, el tratamiento. En cambio, la braquiterapia sí es a través de unos dispositivos especiales, sí hay un contacto con la persona, ¿verdad? Para indicar si es acelerador lineal o braquiterapia, pues el equipo de especialistas, oncólogos y los radiooncólogos, son los que evalúan y deciden el tipo de cáncer que es y cuál es el tratamiento que se le va a aplicar. Centro de Radioterapia pues atiende en horarios
normales, es decir, de 6:30 a 4:30 está en la atención en ese momento. Contamos con 5 médicos radiooncólogos, hay físicos médicos, técnicos de radioterapia, personal de enfermería y es el personal también administrativo, ¿verdad? Esta atención, doctora, es completamente gratuita y sabemos nosotros que si nos vamos al sector privado tiene pues un costo extremadamente alto y la población acá tiene ese acceso de poder pues checarse en este centro. Así es. Sí, el tratamiento es completamente gratis. Afuera, pues los tratamientos pueden ser tan costosos, arriba de $6,000, $8,000, ¿verdad? Entonces, pues es un costo que en nuestra área o nuestra red nacional hospitalaria, primer nivel también pues no se cobra, ¿verdad? Y ese es un beneficio que la población tiene, sobre todo en este tipo de enfermedades que son sumamente costosas los tratamientos. Claro. Quiero preguntarle, doctora, ¿qué sucede con el tema del tratamiento del dolor? ¿Cuál es la atención que le brindan ustedes a los pacientes que ya tienen este padecimiento? Sí, y este es un tema, todo esto que hemos estado hablando quizás está contenido dentro del componente número 3 de la política, que es el fortalecimiento de los servicios de salud, ¿verdad? Y dentro de ese están los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos es parte del abordaje integral de la enfermedad, no solamente oncológica, sino que podemos decir dentro de aquellas enfermedades no transmisibles de larga evolución que ameritan un abordaje integral, no solamente manejo de dolor o de sintomatología asociada de las enfermedades, sino que también el manejo psicológico y espiritual. Nosotros hemos hecho el esfuerzo de ir aperturando unidades de dolor y cuidados paliativos. Para ello se necesita dar una capacitación especializada al personal que se va a dedicar a eso, porque ahí llevamos manejo de medicamentos delicados como opioides, manejo de medicamentos que son alternativos a diferentes sintomatologías. Hablamos, por ejemplo, de anticonvulsivantes, sedantes, relajantes musculares, analgésicos de diferentes intensidades. Y además, pues, hablamos también del manejo, como digo, de la parte emocional, espiritual, claro, no solamente para la persona que está enferma, sino que también para el cuidador. Entonces, en estos cursos, que deben de ser por lo menos de 64 horas para dar acreditación o certificación al personal, se han realizado a la fecha 3 cursos, con los cuales hemos logrado aperturar 19 unidades de dolor y cuidados paliativos que por el momento están en 19 hospitales nacionales, cada una corresponde a un hospital, y para este último curso se incorporó también la primera del Instituto Salvadoreño del Seguro Social del Hospital Amatepec. Entonces es parte del manejo integral que se le da. Se habla mucho, también se maneja términos de, por ejemplo, la tanatología, que es poder apoyar a las personas que ya están en fase terminal, a cómo manejar esa parte de lo cercano que puede estar ya a perder la vida. Y estos manejos no solamente, como decía, van enfocados a las personas que tienen cáncer en etapa terminal, sino que aquellas enfermedades que necesitan un manejo de dolor, por ejemplo, hablamos de artritis reumatoidea, pacientes con complicaciones, por ejemplo, por enfermedad renal, es decir, de otras enfermedades crónicas que necesitan un manejo adecuado, ¿verdad? Claro. Quiero preguntarle también, doctora, ¿cuál es la importancia de la detención temprana, de tratar a nosotros este padecimiento y si se puede prevenir el cáncer? Hay algunos tipos de cáncer sí se pueden prevenir y detectar a tiempo, y estos son los que les mencionaba, ¿verdad? Que son los que nosotros hemos agrupado, que fue más del 80% prácticamente de la carga que nosotros identificamos o de la cantidad de casos identificados de cáncer que se estaban viendo en los hospitales nacionales. Y estos cánceres pueden ser detectables y identificados a tiempo se pueden manejar. Por ejemplo, el cáncer de cervix es un cáncer totalmente prevenible. A la mujer se le hace énfasis que debe de tamizarse
es decir, tomarse la prueba para detección de cáncer una vez que ha iniciado ya su actividad sexual. Hablamos de la citología, prueba de pH, el cáncer de mama. Hacemos mucho énfasis en la educación, en transmitirle la idea a la mujer y el conocimiento de que debe de hacerse el autoexamen de mama. El autoexamen de mama no es para que la mujer se identifique el cáncer, sino que es para que aprenda a conocerse las mamas. Y así, ante cualquier cambio que ella tenga, nódulo, cambio de coloración, ¿verdad? Se puede identificar fácilmente y asistir a un centro a su atención, ¿verdad? Claro. Están preguntándonos acá, doctora, en redes sociales, si es parte de un mito el tema de que las personas con sobrepeso, una persona con obesidad puede tener y tiende a tener pechos un poco grandes, puede padecer también cáncer. Lo que sucede es que esos son factores de riesgo. Hay factores de riesgo, por ejemplo, en el cáncer de mama influye mucho si la persona ya tuvo familiares con cáncer, ¿verdad? Sobre todo en primera línea, mamá, la abuela, ¿verdad? El sobrepeso es un factor de riesgo, es decir, la obesidad es un factor de riesgo, y ahora pues es importante tomar en cuenta que la OMS ha considerado a la obesidad ya no como un factor de riesgo, sino que como una patología, si hablamos solo de obesidad, ¿verdad? Claro, estamos entonces diciendo, doctora, que pues también los hombres tenemos y podemos hacernos el diagnóstico del cáncer de mama. Sí, lo que sucede es que en el hombre es menos del 1% lo que se ha reportado a nivel mundial que puede llegar a padecer cáncer de mama. Sí, pero es un porcentaje muy bajo comparado, obviamente, con la mujer, ¿verdad? Entonces, hay, como le mencionaba, hay otros factores de riesgo, por ejemplo, que la menstruación aparezca muy temprano en las niñas o que ya se retire muy tarde en la mujer adulta, ¿verdad? Esos son factores de riesgo que contribuyen al aparecimiento de cáncer de mama. Y también nos siguen preguntando, doctora, el tema de la próstata, el examen de próstata, ¿a qué edad hay que hacerlo? Y por supuesto también si se puede prevenir este tipo de cáncer. Sí, con respecto a ese, se le recomienda a los hombres arriba de 50 años que si, por ejemplo, ha habido antecedentes de cáncer de próstata en la familia, si tienen sintomatología como dificultad al orinar, disminución del diámetro en el chorro urinario, ¿verdad? Que asistan al establecimiento de salud para hacerse una evaluación, claro, ¿verdad? Para hacerse un chequeo general. Y hay que dejar todos los mitos, doctora, todos los miedos. Sí, lo que sucede es que aquí quizás, y es obvio, ¿verdad? Porque el examen para el cáncer de próstata va muy relacionado con un tacto rectal, puede ser también una toma de un examen, el antígeno prostático específico, pero eso depende de la evaluación que se haga, ¿verdad? Puede que se le indique el antígeno o puede que se le indique el tacto rectal. Eso dependerá mucho de la consulta que se haga. Pero ante cualquier duda es mejor consultar y prevenir, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros estamos haciendo mucho énfasis, la prevención. Por eso es que se recomienda mucha actividad física, ingesta de líquidos, tratar de comer lo más sano. Buena alimentación. Exacto, es decir, muchas frutas, verduras, disminuir las frituras, espaciar también, si hablamos de ingesta de proteínas, espaciar los tipos de carne, sobre todo la carne roja, ¿verdad? Es disminuir su consumo, es preferible la carne blanca. Es decir, son ciertas, como hablamos, la promoción de la salud, es prevenir, claro, antes de, y si hay alguna sintomatología, pues acudir tempranamente. Y por eso es que nosotros insistimos en la prevención y hemos hecho mucho énfasis en estos cánceres que son los cánceres que, como digo, hemos claro priorizado y hemos hecho educación, ¿verdad? Que nuestros prestadores de salud hablan con la población. Es importante y la salud depende de nosotros mismos también, de nuestra actitud y nuestra conducta. Vamos, doctora, a hacer nuestra segunda pausa. Al regresar vamos a hablar plenamente de la prevención y ese llamado a que nosotros pues nos cuidemos y vayamos al médico sin tener ese temor para revisar. Exacto. Gracias por continuar en nuestra sintonía. La doctora Andrea Chacón del MinSal ha estado conversando con nosotros sobre cómo prevenir y tratar el cáncer en caso que usted ya lo padezca. Y la buena salud, doctora, depende de la buena alimentación, de la buena actitud que nosotros tengamos y de, como decimos
pues popularmente, de qué es lo que nosotros le damos a nuestro cuerpo. Así es. Nosotros hemos hecho mucho énfasis en promoción de salud, como estamos hablando, ¿verdad? Dentro de eso, pues, orientamos mucho a la actividad física. Se recomienda por lo menos 3 a 4 veces a la semana que usted debe hacer por lo menos media hora de actividad física, ejercicio, salir a caminar, a correr, dependiendo cómo uno está acostumbrado a hacer la actividad ¿Y no se está física. diciendo de que todos los días hay que estar en un gimnasio, doctora? Por lo menos de los pues. 7 días, 3 a 4 días, y por lo menos lo mínimo media hora. Y usted puede empezar haciendo una caminata, después trotando. Claro. La cuestión es que se genere la cultura de la actividad física. También muy importante la alimentación, consumir frutas, verduras, tratar de balancear en el plato de comida, ¿verdad? Tener su porción de proteína, que puede ser carne, huevos, lácteos, puede ser la porción de vegetales verdes, ¿verdad? Y la porción también de frutas. Tratar de hacer un consumo balanceado de la alimentación, consumir muchos líquidos, de preferencia agua, ¿verdad? El problema con las bebidas carbonatadas, enlatadas, es que tienen una gran cantidad de azúcar, de sodio, entonces eso no es lo adecuado, ¿verdad? Entonces es preferible mejor líquidos. Hay una gran contradicción, doctora, entre las personas que, por ejemplo, están comiendo saludable, según ellas, y acompañan con una Coca-Cola Light, por poner un caso, o una soda o un jugo de diferentes especies. ¿Estamos nosotros entonces botando todo lo bueno que la alimentación puede llevar en ese momento? Bueno, la verdad es que lo que se recomienda son de preferencia los productos naturales. Usted puede tener jugos naturales, puede tener agua. Eso es siempre preferible a algo enlatado, a algo Hay que evitar lo envasado. procesado. Hay que evitar lo procesado, porque eso pues está asociado, por ejemplo, las carnes ahumadas, procesadas, demasiado condimentadas o picantes. Se avisó y está descrito que pueden estar asociadas con la génesis del cáncer de estómago, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es preferible tratar de comer lo más sano posible, con la menor cantidad de grasas, ¿verdad? Para nosotros quizás como es un poquito difícil porque no ha sido la costumbre o la forma, algo cultural, ¿verdad? Pero es importante que darle el conocimiento a la población para que la población tome cartas en el asunto y se decida por tratar de tener una alimentación saludable. Y por supuesto, si eso nos genera tanto complicaciones de salud, no es requerido por nuestro cuerpo, nuestro organismo. Claro. Quiero agradecerle, doctora, por habernos acompañado en este espacio. Muy importante conocer todo lo que se ha hecho en materia de la prevención y el tratamiento del cáncer. Hay que reconocer el trabajo que realizan ustedes, y nosotros como pacientes o como personas que tenemos que tratarnos, hay que poner todo de nuestra parte para poder evitar esta enfermedad. Entonces no quiero irme sin antes mencionar, es importante la alimentación sana, la actividad física y es hacerse los chequeos periódicos en los establecimientos de salud, disminuir o evitar el consumo de tabaco, de alcohol, porque eso está relacionado con la génesis de muchos de los cánceres que son prevenibles. Claro, y ahí estamos hablando de varios tipos de cáncer. Claro, sí. Gracias, doctora, por habernos acompañado. Era la doctora Andrea Chacón del MinSal quien ha estado abordando este tema que es muy importante para su salud y para todos nosotros. Regresamos el día de mañana. Feliz tarde de día jueves. Descanse.